Mi canto acompañado, quiero ser voz que reviente. El miedo ya no detiene, aunque esté rota por dentro. Tu falla no me define, en tolerancia doy cero. Y quien me quiera callada, pues que le duele el estruendo. En este episodio escucharemos la historia de Susana, quien tras vivir una dura infancia ha tenido que sobrellevar las dificultades de vivir una relación impuesta. Para comprender el entorno que moldeó a Susana, viajaremos a los recuerdos de su niñez. Nosotros éramos 9 hermanos. Yo era la octava de ellos. Éramos una familia muy pobre. Vivíamos en 2 cuartos. Teníamos una cocina y cuarto solamente. Y pues mi papá y mi mamá. Mi mamá trabajaba en la agricultura, trabajaba en campo. Y mi papá era maestro de primaria. Mi mamá quedó viuda muy joven, 27 años. Tenía 4 hijos. En una comunidad es muy difícil para una mujer sola. No había trabajo ni en ese rancho donde ella nació, donde ella se crió. Para ella fue muy difícil sacar adelante a sus 4 hijos. Después de enviudar, se juntó con mi papá. Mi papá era un maestro de 60 años. Y la diferencia de edades fue muy complicada. Los pensamientos, mi mamá era campesina, mi papá era maestro de ciudad, diferían en muchísimas cosas. Nosotros vivimos en un ambiente de muchos problemas, muchos pleitos, muchísimos. Mi papá era muy respetuoso con mi mamá. Él no decía malas palabras ni nunca la tocó. Pero ella se iba a los golpes con él. Y yo recuerdo que yo pensaba que lo iba a matar. Y corríamos atrás de mi papá y yo me ponía así como para protegerlo. Y pues no, en ese entonces tenía como 3 años. Y mi mamá terminaba golpeándome también a mí. Fue una niñez pues un poco atropellada en ese sentido. Detrás de la aparente indefensión de su padre, coexistían fuertes motivos que acrecentaban la tensión dentro de la casa familiar. Como él tenía una percepción económica bastante buena, él estaba con otras personas a la vez. Y para mi mamá era como muy difícil imaginar siquiera dejarlo. Porque ella tenía la idea en su mente que una mujer sin un hombre no valía nada. Todo lo que hacía, él no ni daba explicaciones ni lo escondía. Mi papá ganaba muy bien, pero a ella le daba 400 pesos por mes. Y le compraba, recuerdo yo que le compraba 3,000 pesos de mandado, de todo lo que era despensa y todo. Y eso era su aportación mensual de él, solamente. Y ella tenía que trabajar pues para comprarnos unos zapatos, un calzón, una ropa. Yo recuerdo que tenía 2 vestidos. Y me gustaba mucho uno que tenía una flor, una rosa. Era mi vestido preferido, pero pues solamente tenía 2. Ella con mucho sacrificio logró comprarnos el uniforme de la escuela. Y me acuerdo que ese día que me llegó, todas las niñas se medían su uniforme que les quedara pues a su medida. Y mi mamá me lo compró. Y mi jumper me arrastraba y yo le decía, ¿por qué ni me queda? Y ella me decía, no, es que mira, vas a crecer. Mientras le agarramos de aquí, le agarramos. Y mi jumper andaba siempre todo surcido. Mi mamá tenía una máquina y cosía ahí. Hasta que entré a sexto, me quedó un jumper, porque ella me lo compró pues bien grandote para que me durara y me durara. Y así, ella nos compraba así los zapatos, así las cosas. Las carencias económicas y la tensión familiar no fueron las únicas heridas que marcaron la infancia de Susana. Mi mamá llevaba una niña con ella, entre sus 4 hijos que le dejó su difunto esposo, que viene siendo pues mi hermana la más grande. Y mi papá la violó. Ella se fue con su novio muy chiquita, a los 14 años se fue con su novio porque ya no quería vivir esa misma historia. Y después mi mamá tuvo su otra niña y también violó a mi hermana. Y luego siguió la otra y también a la otra. Y luego yo y también. Pasó todo eso y mi mamá, no sé, para mí es difícil entender por qué ella no hizo nada. Él nos violaba porque mi mamá tenía la necesidad de trabajar porque él le daba muy poco dinero. Susana recuerda cuáles eran los métodos que su padre utilizaba
para cometer tan detestables abusos. Y mi hermana un día, pues, ella se rebeló contra mi papá y ella no quería que la tocara. Y yo recuerdo que yo era más niña, yo les decía, pero ¿por qué no? O sea, no nos hace nada malo, porque todo era como amable, como cariñosamente. Y yo no tenía ni la más ligera sospecha de que era un abuso. Era con cosquillas, con cuentos. Entonces yo le decía, ¿por qué no? Y ella me decía, es que está mal. Yo le decía, es que tú eres muy exagerada. Pues es mi papá. Además nos da un chocolate. Yo sí quiero un chocolate. Entonces cuando ella se rebeló, a ella dejó de comprarle pues útiles escolares y todo eso. A mí me decía, no, te voy a comprar tus zapatos. Y me compraba mi mochila, mis libretas. Una vez le pedí una bicicleta y también me la compró. Y mi hermana me decía, es que dame una libreta, es que préstame un lápiz. El 99% de los casos de violación contra niñas en México ocurre dentro del hogar. Padres y padrastros son los principales agresores sexuales, afectando al 14,6% de las víctimas de entre 1 y 17 años. Y mi mamá trabajaba todo el día para poder sufragar los gastos porque éramos muchos. Como el terreno era amplio, mi mamá sembraba en casa calabazas, chayotes, maíz. Mi mamá sembraba todo lo que podía. Tenía muchas plantas de acelga y entonces mi mamá vendía acelgas o espinacas. Y cuando no, pues comíamos una gran sopa de acelgas y espinacas. Recuerdo que durábamos días y días comiendo acelgas y espinacas. Yo era niña y veía a mi mamá que se iba y era de noche. Yo veía el cielo y yo decía, pero si todavía es de noche, ¿por qué se va ahorita? Mi mamá comenzó a trabajar y yo tenía 3 años y de los 3 años como hasta los 9, 10, que ya mi papá me deja en paz. Era algo que yo creo que mi mamá se daba cuenta, pero nunca nos explicó. Recuerdo yo ya después que falleció y todo, nos pusimos a revisar sus cosas y él tenía un libro que decía cómo abusar de un niño, pero por medio de la risa. Había ciertas cosas ya cuando me casé que hacía mi esposo, tal vez alguna palabra, algo que me hiciera relacionar el momento que yo estuve con mi papá, que a mí me hacía un sentimiento feo. Es algo que ahora no entiendo por qué ella no lo sacó de su vida y por qué permitió que fuera del daño de más en más. Porque de verdad es mi mamá y la quiero muchísimo aún ahora que falleció, pero eso de no hablar, de quedarse callada y de permitir todo eso, esa parte aún me duele. La sexóloga Gisela Ureta señala que, para muchas niñas, las clases de educación sexual en la escuela son el marco en donde logran identificar por primera vez sus propias experiencias de abuso. Bueno, yo soy de un pueblo, digamos, chico. Todos los temas de sexualidad pues son como un tabú. Es algo que no ni puedes preguntar en la casa ni en la escuela. Pero me acuerdo que ya entramos a la secundaria y ahí eran como un poco más abiertos. Y entonces tenemos un médico. No sé si ese sería su trabajo, pero empezó por grupos a dar conferencias y nos hablaba de la sexualidad y lo que debe ser y no ser. Y recuerdo que un día fui y le dije, es que la prima de una amiga que yo conozco, pero que ya no vive aquí, se fue a otro estado y nunca más la volveré a ver, le pasó esto. Yo no quería decir que a mí me pasaba porque pues no sabía qué iba a pensar, ¿no? Y luego no sabía si realmente había sido mi culpa o no. Yo decía, y sí fue mi culpa. Porque yo nunca dije nada. Yo decía, ¿cómo yo le voy a decir que yo hice esto? ¿Qué va a pensar de mí? ¿Qué van a pensar aquí? Y si le hice a los maestros o a mis amigas, fuese como miedo grande. Que, híjole, ¿cómo le digo? Recuerdo que le dije que era una persona que jamás volvería a ver y quién sabe qué tanto rollo le inventé al médico. Lógicamente, pues él no me creyó, ¿verdad? Y se puso a explicarme 2, 3 cosas y a hacerme algunas preguntas que ya eran como más invasivas. Entonces me fui de ahí sin responderle algunas dudas que él tenía, ¿no? Y entonces él, no sé si sería aparte su preocupación o falta de ética o no sé cómo llamarle, se lo comunicó a toda la escuela, desafortunadamente. Y entonces mandaron llamar a mi mamá. Y
pues eso, lejos de hacer una solución, fue como una angustia grave. ¿Y ahora qué voy a decir si ya vino mi mamá? Además de no encontrar el apoyo que necesitaba, Susana estaba en una situación de total vulnerabilidad. Y llamaron a mi mamá y como le dijeron, pues, ¿cómo ve? ¿Qué pasó con la niña? Empezaron a cuestionarle y ella dijo, no, es que la niña es una mentirosa. Y me acuerdo que me cacheteó ahí. Y yo, híjole, ¿y ahora qué voy a hacer? Y todos los maestros me miraban así como raro, como ahí va la niña que dijo no sé qué. Y vino su mamá a cachetearla. Entonces, de querer decir, pues yo dije, no, jamás. O sea, yo ya no volví a decirle nunca jamás a nadie. Ha pasado a ser como un secreto de familia del que nadie habla, nunca. El 41,9% de las mujeres que enfrenta una situación de abuso sexual sufre malestar emocional. De ellas, el 8,2% desarrolla trastornos de ansiedad o estrés postraumático. El 4,4% padece depresión y el 9,1% presenta autolesiones o trastornos del ánimo. Inicié mi adolescencia y me hice muy rebelde con mi mamá. Teníamos una relación muy intensa siempre, muy intensa. Había un muchacho que a ella le desagradaba mucho. Él era novio de una de mis primas y yo sabía que le desagradaba. Entonces yo decidí relacionarme con él. Y ella me decía, es que mira, no es buen muchacho, su familia roban y yo decía, ¿y con qué me lo va a comprobar? No diga nada. Y eran muchos problemas que yo tenía con mi mamá ya muy seguido. A los 2 años, él me dice, pues, ¿cómo ves? ¿Te vienes conmigo? Y yo dije, bueno, sí me voy con él. Tenía 19 años cuando me fui con él. Me fui con él, pero pues, sí, efectivamente, su familia era muy especial. Nuestra relación duró 3 meses. Y a pesar de que era el amor de su vida y él el de la mía, por situaciones con su familia y con él mismo y además económicas. Cuando falta el dinero, aumentan los problemas. Muchísimo, muchísimo. Entonces, no pudo perdurar la relación. La ruptura de su relación obligó a Susana a volver con su familia. Sin embargo, su casa no resultó ser el refugio esperanzador que ella imaginaba. Yo terminé regresándome a la casa de mi mamá. Y pues de ahí ella me culpaba siempre y me decía que yo había dejado la universidad por irme con él. Yo iba muy bien en la universidad. Estaba en la normal superior para maestros y estaba estudiando para maestra de química. Me gustaba mucho la química, me gusta todavía. Cuando puedo doy asesorías de química, pero la dejé para irme con él y mi mamá tenía grandes esperanzas de que yo terminara una carrera. Ella se decepcionó mucho. Cuando yo regresé a casa, no me lo dijo explícitamente, pero implícitamente así se sintió, que yo había perdido como todos los derechos que en un momento tuve. Llegó al grado tan drástico que yo no tenía derecho de abrir el refrigerador. Pues ya era más que un hecho que yo ahí ya estorbaba, ya no era parte de la familia. Mi hermano me corría, me sacaba empujones de la casa y mi mamá miraba y ella no intervenía. Yo le dije, pues yo quisiera volver a la escuela. Y me dijo, no, es que, mira, entre tú y un indigente que pase por aquí, yo prefiero darle estudio al indigente. Tú eres un caso perdido, me dijo. Yo le dije, bueno, yo quiero trabajar, está bien, yo trabajo y ya está. Él me dijo, ¿para qué? ¿Para hacer una carga más? ¿No ves que tienes asma? ¿A qué vas a ir a trabajar? ¿A que la primera semana te enfermes y me salga más cara tu enfermedad que lo que te vayan a pagar? Total que ella me cerraba todos los caminos. En medio del rechazo familiar, Susana se enfrenta a un descubrimiento inesperado que da un giro radical a su vida. Yo entré en depresión y cuando yo entré en depresión me di cuenta que estaba embarazada de mi relación pasada. Me hice una prueba y salió positivo. Y yo pensé en un momento, no sé, como si hubiera salido el sol. Y dije, en este momento pues yo le hablo y él va a venir por mí pues inmediatamente, ¿no? Y ya le hablé y me dijo, no, pues es que ese es tu problema. En ese día sentí que se me acabó el mundo. Y entré en depresión muy grave. Yo ya no comía, ya no me bañaba, ya quería morir. Toda mi familia fue muy cruel conmigo.
me castigaron mucho y yo les decía, pues no es un error que yo haya cometido, o sea, él me dejó y yo qué puedo hacer, ¿no? Pero a mí me castigaron mucho, eran bien diferentes, les hablaba y no me contestaban. Mientras la depresión hacía estragos en la vida y emociones de Susana, su madre trazaba un plan que la tomaría completamente por sorpresa. Ella trabajaba en una cocina económica, atendía a muchos hombres. Para ese momento mi mamá me insistía mucho, todos los días. Hay un muchacho que quiere hablar contigo. Yo no quería hablar con él, pero ella empezó a llevarlo a la casa. Lo llevaba todos los días y después me dijo, es que este muchacho es muy, pero muy especial y no lo puedo atender yo allá. Todos los días lo voy a mandar a la casa y tú le vas a dar de comer. Porque yo, o sea, si yo ya le limpio toda la casa, yo trataba de hacer todo lo más que yo podía por ganarme el plato de comida, ¿no? Ella me decía, es que este muchacho quiere más cosas contigo y yo le decía, pues yo no. Él tenía 34 años y yo para ese momento ya había cumplido 20. Ella me decía, no, es que tú complácelo, es un hombre. Yo le decía, yo no, ni me gusta, ni lo quiero, ni... Es más, me da asco. Se droga, llega borracho. Hasta miedo me da cuando viene, yo le decía. Y me decía, pues es que, ¿por qué te cuidas tanto? Pues ni que fuera señorita. Y yo decía, bueno, pero es que yo no sea señorita no significa tampoco que sea como una prostituta o algo así para allá, agarre quien quiera. Tú complace. Y yo decía, ¿por qué me habla así? Yo sigo siendo su hija y una mamá se supone que no debe de decirle así, o por lo menos no era lo que yo estaba acostumbrada. A pesar de los intentos de Susana por poner un alto a las imposiciones de su madre, estas seguían invadiendo su privacidad cada vez más. Yo trataba como de mantenerlo alejado, así a cierta distancia, y yo era cortante con él. Pero ella entraba a las 6 de la mañana en el trabajo. Y empezó a dejarle la puerta abierta de la casa. Me acuerdo que había días que yo despertaba y me quedaba así como pasmada de qué haces aquí, porque estaba así frente a mi cama, sentado ahí en una silla o sentado en mi cama y yo, ay, ¿qué haces aquí? Ella lo dejaba entrar. Y eran problemas y regaños y me decía, es que tú ya no supiste conseguir marido, ni para eso sirves, tú ya no sirves para nada. En aquel tiempo pues él se drogaba y tomaba mucho. Entonces yo decía, pero se droga. O sea, ¿cómo? Yo jamás nunca me imaginé esto para mí. Me imaginé una vida muy distinta a esta. La creciente angustia de Susana coincidía con la llegada de una pérdida significativa que la pondría de nuevo en conflicto. Entonces, ahí en depresión, y tal vez por mi depresión, a los 2 meses de mi embarazo, mi bebé falleció. De algún modo me mantenía eso en tierra, pensar que pues tenía un bebé por quien luchar, ¿no? Y de pronto empecé con un sangrado y fui al médico y ya me dijeron que mi bebé había fallecido. Me tenían que hacer un legrado. Y ese día se me acabaron las esperanzas. Me hicieron el legrado y yo estaba ahí sola en el hospital. Nadie tampoco fue conmigo. De verdad, mi vida ya no tenía sentido. Yo traté de hablar con la psicóloga y yo quería explicarle lo que yo vivía. Ella fue a decirnos algo sobre cómo pasar el duelo, pero yo quería decirle lo que me estaba ahogando. No logré captar su atención y cuando íbamos a empezar a platicar, entró él. Se hizo una confusión así terrible porque yo le dije a la psicóloga que yo no tenía esposo. Pero él había entrado con autorización de mi mamá diciendo que era mi esposo. De modo de que yo dijera que mi mamá mintió. Yo tenía cierto miedo y además estaba pensando que hasta se iba a enojar por la cuenta del hospital. Entonces cuando él llegó y dijo que era mi esposo, la psicóloga se quedó así como de, o tienes o no tienes esposo. Yo le tuve que decir que sí tenía esposo. Pues como es lógico, pues ya no me hizo caso y ya no me creyó y tal vez me juzgó a loca, no sé. Y ella se retiró, se alejó de mí. Yo le quería decir todo lo que me estaba pasando, que me ayudara, pero ya no había tiempo. Entonces ya salí del hospital y me dijo mi mamá, es que yo no tenía dinero. Ahora tienes que agradecerle porque él pagó tu cuenta del hospital. Entonces pues yo ya ahí me sentí pues más comprometida con él. Me dijeron que tenía que estar en cama por unos días. Entonces él llegaba y me llevaba
comidas pues antojables, digamos así. Y no llevaba solamente para mí, a todo el mundo lo invitaba. Y empezó a aprenderse los gustos de cada quien. Y a cada quien le llevaba lo que quería, ¿no? Y a todo el mundo le empezó a caer de perlas. Cuando él estaba, sí, me hablaban muy bien, todos. Yo ya era como el estorbo de la familia, ¿no? La deshonra. Pero empecé a ver que si me veían con él ya no era tanto ni la deshonra ni el estorbo. Entonces sí, un día dije, bueno, pues está bien, no pasa nada. Yo accedí a estar con él. Yo sentí que me compró. En México, 1 de cada 100 niñas entre 12 y 14 años es obligada a casarse. El matrimonio infantil es más común en zonas rurales con un 30,9% frente al 18,9% en áreas urbanas. Esto afecta su desarrollo, provoca abandono escolar y las deja en mayor vulnerabilidad. Yo me quiero meter al baño de verdad cuando se enoja porque explota y dice muchas malas palabras. Ahora últimamente a veces lo enfrento. Todavía no tengo esa confianza con él. Pero tener a mis hijos ya grandes me da un poco más de fuerza porque a veces la agarra contra ellos y les dice muchas malas palabras que yo creo que son palabras que un padre no le debe de dirigir nunca a un hijo. Antes aventaba cosas y se comportaba más violento. Y pues yo también no soy capaz de enfrentarlo en esos momentos. Un día intentó golpearme, aventaba cosas y las destruía. Pero me hice amiguita de una trabajadora social y ella me aconsejó que lo demandara. Fue muy difícil para mí encontrar dónde, pero encontré dónde irlo a demandar. Fui al Instituto de la Mujer y recuerdo que llegaron a mi casa y me entregaron la demanda así por escrito. Y me dijeron para que se lo entregue. Y le dije, a mí me da miedo entregárselo. Y me dijo, bueno, yo se lo entrego. Y ya le di la dirección del trabajo y se lo entregó. Por lo menos ya no ha intentado golpearme y dejó de destruirme las cosas. Susana nos cuenta por qué, a pesar de las dificultades, ha elegido continuar en su matrimonio y qué circunstancias han impactado en su decisión. Llevo 16 años con él. Muchas veces ha pasado por mi mente dejarlo, pero cuando vivía mi mamá, ella una vez vino y me dijo, vengo por ti para que lo dejes, pero yo lo sentí muy invasivo. Tal vez su intención no era tan mala, pero no, le dije, pues yo no me voy a ir. ¿Qué tal si al rato se arrepiente de que yo esté sola y me busca alguien más? ¿Qué tal si al rato se arrepiente de que yo tenga algún derecho en su casa y me corre? O mi familia es muy cruel y yo ya tenía a mi hijo. Yo dije, no, jamás nunca yo expondría a mi hijo a que pasara por lo que yo pasé. A pesar de que me decía, no, es que regrésate conmigo. Dije, usted me metió en esta vida y en esta vida me voy a quedar. Él es violento, pero a pesar de todo, de algún modo nos apoya, de algún modo seguimos aquí, ¿no? Yo por eso nunca lo he dejado. A lo mejor razones no me han faltado, me ha faltado apoyo. Susana profundiza en cómo los comportamientos problemáticos de su pareja afectan su bienestar y el de su familia. Todos los días llega muy tarde. Supongo yo que después de que termine el trabajo se queda tomando o se va a algún lado a tomar. Eso ya es una situación que desconozco, la verdad. Yo por cuestiones así como de celos y eso, pues no, yo no he tenido problema porque sinceramente no tengo celos. Lo que sí me preocupa enormemente es una enfermedad, ¿verdad? Yo si me dice no voy a ir una semana porque me lo ha dicho, yo digo es una semana de relax, de descanso, son mis vacaciones y me la paso con mis hijos bien feliz en mi casa. Y se lo he dicho muchas veces, tal vez yo no me atreva a dejarte, pero si tú un día quieres dejarme, adelante. Yo no te voy a guardar rencor de nada, al contrario, a lo mejor te voy a agradecer que tú des ese paso que yo no me atrevo a hacer. Y tal vez el día que tú te atrevas, yo me voy a dar cuenta que sí puedo. Susana comparte su perspectiva sobre el impacto de la falta de cariño y la indiferencia de su pareja en el desarrollo emocional de sus hijos. Tengo un hijo que acaba de cumplir 16, otro de 14. Mi hijo de 14 años me dice, yo en cuanto yo pueda, me voy de aquí y nunca jamás vuelvo. Y
ojalá que lo logre porque él quiere estudiar a otro país y quiere obtener una beca, lleva excelentes calificaciones, pero yo no quería que fuera por esas razones, ¿no? A veces me dice, es que yo no sé por qué tú le das la razón a ese señor. Yo le digo, mi hijo es tu papá. No intento justificarlo porque él haga las cosas bien, sino que intento que el niño tenga este odio en su corazón. En 2021, el 70,1% de las mujeres de 15 años o más reportó haber sufrido algún tipo de violencia. Muchas no denuncian por miedo, incertidumbre sobre sus hijos, el abandono o la falta de recursos. También influyen la carencia de una denuncia segura y la falta de perspectiva de género en los ministerios públicos. Nunca he ido al psicólogo. Todos esos temas eran secretos de familia. Es muy difícil, es doloroso todavía. Alguna vez pensé que con el tiempo me iba a enfocar en mi casa y que mis hijos y que eso me iba a ayudar y no sé qué. O sea, yo pensé que con el tiempo todo eso yo lo iba a superar. Y el tiempo ha servido solamente para ahondar más la herida. Tal vez en este momento pues yo ya no las vivo. Ya mi papá no vive, ¿verdad? Pero sí hubo un momento en los que yo quería sacarlo de la tumba para reclamarle. Yo quería desahogar todo eso que yo traía adentro. Con el estruendo de su valentía, Susana nos invita a reflexionar sobre la forma en la que se conforman las familias y nos cuenta las razones por las que comparte su historia. Mi mamá hizo un trato y me vendió como un perro. Pero yo quisiera que sepan que cuando eso le pasa a una persona, se afecta su vida y su alma para toda la vida. No es cierto que con el tiempo nos aprendemos a querer. Al contrario. No es cierto que una familia pueda empezar sin amor. Ya es difícil comenzar una familia con amor. Sin amor suena imposible. No es cierto que si un matrimonio lo deciden los padres, es lo mejor para los hijos. El matrimonio lo debes decidir tú, como hombre o como mujer. Los dos tienen que estar de acuerdo y debe haber ese interés donde los dos luchen y vayan hacia el mismo lado. Creo que es bueno decidir por ti mismo. Tal vez te equivoques. Y si quieres llamarle error, así le podemos llamar. Si la vida me diera la oportunidad de volverme a equivocar, tal vez me equivocaría. Pero fue un error que yo elegí. Y elegir siempre te da dignidad como persona. Pues un día quisiera yo salir de esa situación. Quisiera de algún modo sentirme segura, tener esa red de apoyo. Yo cambiaría tantas cosas. Pero si solamente pudiera cambiar una, no dejaría la escuela. Terminaría mi carrera y fuera una mujer independiente, no tuviera que depender de nadie y tendría la fuerza o la posibilidad económica para alejarme de cualquier situación que me hiciera daño. Gracias a Susana por narrar su historia. Este programa es un proyecto de Consexual.mx. Producción y dirección ejecutiva, Claudia Tello. Acompañamiento psicológico, Giselle Ureta. Guión, Graciela Ríos. Investigación, Claudia Tello. Dirección sonora, Irina Osegueda. Este podcast es posible gracias al Fondo Semillas. Creativa Voz AC. Esto fue Yo Sobreviviente. Digo lo que sé, lo que me merezco, lo siento en el pecho, lo siento en los pies. Ay, soy esa mujer, la que se defiende, no camina sola, cambiará la historia, aún es como 100.